Pues ya están hasta ahí reaccionando, están ahí. Creo que sí se escucha, ¿no? ¿Hay audio? Tenemos audio, permítame, estamos chequeando sonido, es lo que se arregla. Una vez más, ahí está, ok. Entonces estamos como nuevamente desde Sonora, Nogales, Sonora. Estamos transmitiendo en vivo nuestro consejo el día de hoy para hombres y mujeres de ministerio. Y estamos en el último día de conferencias. Último día de conferencia, regresamos mañana nuevamente a nuestra ciudad, Tijuana, Baja California. Ha sido una experiencia súper emocionante, súper poderosa estas conferencias. Y vamos a arrancar con el consejo el día de hoy, que es: tienes que ser sensible a la voz de Dios. ¿Ven? ¿Por qué es importante ser sensible a la voz de Dios teniendo ministerio, siendo parte del ministerio o anhelando un ministerio? ¿Por qué? Lo hemos repetido algunas veces, porque a veces nos enfocamos tanto en el trabajo que nos olvidamos de aquel que nos contrató o de aquel que nos hizo sus servidores. Amén. Lupita, hoy me acompaña mi esposa Lupita. Lupita, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, ¿contenta? Sí. ¿Estás feliz? Sí. Sí, se nota. Brota de felicidad, brota de alegría. ¿Qué piensas tú de este consejo, de ser sensible a la voz de Dios cuando tienes un ministerio? Pues que es lo primordial, porque pues recordemos que la palabra dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para Dios y no para los hombres. Entonces, si dejamos de escuchar la voz de Dios, ser sensibles a la voz de Dios, tal vez estemos haciendo cosas que ni siquiera Dios nos está pidiendo y pensamos que estamos haciéndolo para Dios, y lo que Dios verdaderamente nos está pidiendo ni siquiera lo hemos sido sensibles para darnos cuenta cuál es la voluntad de Dios. Fíjate, hace poquito fuimos a un discipulado y creo que lo predicó el pastor Mark Austin, creo, no sé bien mal con nombres, pero creo que predicó pastor un mensaje de siendo sensibles a la voz de Dios, ¿no? Porque a veces con el tiempo dejamos esa sensibilidad a un lado y empezamos a caminar en nuestras fuerzas, en nuestro conocimiento. Como ya no sabemos el rol, llegamos a la iglesia, nos sentamos, aplaudimos, nos sentamos, agachamos la cabeza y pasamos al altar, pero ya no, porque escuchamos la voz de Dios, ya no, porque hubo una convicción en nosotros, ya no, porque la palabra de Dios tocó nuestras vidas, nomás porque tenemos que hacerlo. Y ese es el error bien grave, bien peligroso que puede suceder teniendo un hombre o una mujer ministerio que pierde esa sensibilidad de Dios. Mira, yo puse sensibilidad, siendo sensible a la voluntad de Dios. Para ser sensible tenemos que vivir con la conciencia de quién es Dios. Y muchas veces aquí mi esposa me corrige porque a veces, pues a mí se me bota la canita y a veces actúo así bien contento, bien alegre, bien feliz en todas partes, pero me olvido que hay gente que está observando. Y a veces mi esposa me dice: hey, acuérdate, no puedes seguir actuando como si no conociéramos de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser sensibles incluso a los consejos que nos da tu esposa, tu pastor, un hermano de la iglesia, o incluso cualquier persona en la calle te puede dar un consejo. Tienes que ser sensible. Este mensaje me va a ayudar, este consejo me va a beneficiar. ¿Cómo ves? Sí, pues, ay, estoy nerviosa. Sí, pues ante todo creo que se conecta con todo lo que hemos estado viendo. ¿Cómo ser sensibles a la voz de Dios? Pues teniendo una relación con Dios, no tan solo con el ministerio, como ya hemos visto, no solo conectarnos con nuestro ministerio, conectarnos con que tengo que hacer esto y lo tengo que hacer bien y todo, pero dejar de conectarnos con Dios pues nos va a llevar a hacer las cosas, como dice, solo porque las tenemos que hacer y no porque de verdad estemos escuchando de parte de Dios que así se hacen las cosas. O como la ilustración que dijo pastor que dice el discipulado Mario. Mark Olsen. Ajá. Me gustó mucho esa ilustración que dice del músico, del pianista que estaba tocando esa noche en el concierto, y fue la manera en que tocó fue impresionante,
que todo el público se puso de pie y le empezó a aplaudir y todo, y él se quedó serio, nada más mirándolos. Pero que en las gradas estaba un hombre muy serio, que no aplaudía ni nada, y él solo fijó sus ojos en él. Y no sonrió ni volteó a ver al público hasta que esa persona sonrió y le hizo esto. Aprobó su trabajo. Entonces él pudo sonreír y pudo agradecer los aplausos del público. Entonces, que le preguntaron por qué se esperó tanto para reaccionar, por qué se quedó como perplejo nada más. Congelado. Y él dijo, porque no puedo recibir el reconocimiento de alguien sin antes recibir la aprobación de mi maestro. Entonces, poderoso. Hasta que su maestro le dijo, lo hiciste bien, pudo agradecer. Entonces, a veces así nos pasa, todo lo que hacemos, pues recibimos el aplauso de los hombres, de las personas, y ya ni siquiera nos fijamos si Dios está aprobando lo que estamos haciendo, de la manera que lo estamos haciendo. Entonces, como hay un dicho que, no sé a qué pastor lo escuché o dónde lo leí, que dice, yo busco la aprobación celestial, ustedes quédense con la aprobación terrenal, porque a veces así nos pasa. Entonces, escuchar o ser sensibles a la voz de Dios creo que tiene mucha profundidad, y todo se basa en nuestro conecte con Dios, como hemos estado viendo. Si nos conectamos con Dios, vamos a saber cuando vamos a conocer a Dios, y vamos a saber cuando Dios nos está diciendo, estás haciendo bien tu trabajo o no lo estás haciendo. Aunque la gente nos diga, estás excelente, qué bueno, cuando estás conectado con Dios, aunque la gente te diga, qué bien estuviste, tú dentro de ti sabes, no. Yo sé que no, porque mi maestro no me ha aprobado. Exacto. Entonces, sumamente importante ser sensibles a la voz de Dios, no precisamente, como dice mi esposa, a lo externo, porque a veces buscamos esa gente que nos aplaude, que nos haga sentir bonito, porque es lo que queremos. Queremos que todo el mundo nos apruebe, pero ¿por qué no le preguntamos al Espíritu Santo, como decíamos la otra vez, ¿está bien lo que estoy haciendo? Y el Espíritu Santo no te va a mentir, ni te va a confundir. Otra cosa que es bien importante es de que tenemos que, todas esas cosas bonitas que nos dan o que nos dicen, qué bien, hermano, felicidades, mira, dice el Señor, sobre todo, ¿no? Dice el Señor, es eso, compruébalo con la palabra de Dios. Porque el diablo te va a hablar bonito. La serpiente le habló a Eva, no pasa nada. Entonces tenemos que ser sensibles a la verdadera voz de Dios. Y otra manera en que podemos ser sensibles a la voz de Dios es en oración y leyendo su palabra, ¿no? Porque en oración se nos ha dicho, nosotros hablamos con Dios, pero cuando leemos la palabra de Dios, Él nos habla a nosotros. Amén. Entonces tenemos que estar atentos, como último, tenemos que estar atentos a la predicación, la exposición de la palabra de Dios, porque podemos estar en conferencias, podemos estar ahí los 5 días, puntualitos, hasta entramos a la oración, pero si no estamos poniendo atención, si no estamos siendo sensibles a la voz de Dios, que nos reta, que nos motiva, que nos anima, que nos levanta, que nos sana, que nos restaura, porque todo eso está sucediendo ahorita, pero si no somos sensibles a esa voz de Dios, van a pasar 1000 conferencias y tú vas a seguir igual. Pero cuando eres sensible a la voz de Dios, tú actúas. Mira, ya rápidamente para salir y dejar este tema, porque no podemos nada más hablar. La palabra de Dios en el primer libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un hijo de Dios va a escuchar a su Padre Celestial. Escuchas. Yo te aseguro que si mi hija anda en la calle y yo le grito o yo le hablo, ella va a identificar mi voz y me va a buscar. ¿Por qué? Porque conoce. También otra palabra dice que el buen pastor conoce sus ovejas y sus ovejas conocen la voz. Entonces, si conocemos a Dios, escuchemos su voz, seamos sensibles a esa voz, porque esa es la voz que nos va a llevar al siguiente nivel, al siguiente paso, al siguiente estado en el que Dios va a obrar con nosotros. ¿Algo más me pasará? Pues pienso que como es uno de los principios es la oración. Empezar a orar, si no estamos orando, orar más si ya estamos orando,
y pedirle a Dios que nos ayude a ser sensibles a su voz, Amén. que nos ayude a escucharlo a través de su palabra, pero sobre todo estar sensible y reconocer y discernir cuando es su voz y cuando no lo es, ¿sí? Amén. Amén. Y todo llévalo a la palabra de Dios. La palabra de Dios no te va a mentir, no te va a dejar, no te va a decir que tú eres el próximo Mesías o que tú eres el próximo apóstol o que tú eres lo que sea. La palabra de Dios tiene un orden, la palabra de Dios es ordenada y no vas a hacer nada tú solo sin la aprobación de tu pastor, porque la voz de Dios te va a hablar a ti y luego le va a hablar a tu pastor. O le va a hablar a tu pastor y luego te lo va a confirmar a ti. Pero siempre, siempre la voz de Dios es clara, no es engañosa, no es confusa. ¿Ven? Consejo, sé sensible a la voz de Dios. Tienes ministerio, hombre o mujer, busca a Dios en oración y Dios te va a hablar. Dios les bendiga y lo siento, pero aunque no digan amén, es amén. Dios les bendiga, nos vemos mañana con otro consejo y se termina la conferencia muy pronto. Bendiciones, bye.